Proverbios capítulo 24, versículo 10 dice así: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Una vez más, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza se reducirá o no se reduce. Mire, mi hermano, mi hermana, hay tantas cosas que sabemos y no las hacemos. Las oímos y parece que no las entendemos. Verá, nosotros nos basamos más ya en lo espiritual. Como le decía al principio, así como nuestros hijos son rebeldes, acuérdense, nosotros como hijos de Dios, ¿somos rebeldes o no somos rebeldes? ¿Verá que nosotros humanamente a nuestros hijos, aunque son rebeldes, no los dejamos? ¿Verdad que no? Siempre estamos ahí. Y Dios siempre está ahí también con nosotros. Pero lo que no se ha dado cuenta posiblemente es que Dios no nos obliga, no nos trae a la fuerza. Y la pregunta sería, ¿por qué venimos entonces? ¿Por qué acudimos entonces? Dios nos ha dado una conciencia que sabemos que cuando no lo hacemos, estamos desobedeciendo. Y sabemos las consecuencias. Y dice Dios en lo que acabamos de leer, mi hermano, mi hermana: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza se reducirá. ¿Será que lo hemos experimentado más de alguna vez? Y podemos decirle: Señor, tienes mucha razón en tu palabra, tienes mucha razón en lo que dices, y posiblemente no me había puesto a pensar en eso. Pero acuérdese una vez más, hermano, hermana, a nuestro Dios le importa lo espiritual. Y la pregunta sería, ¿qué tan cansados vamos hasta este día? ¿O vamos bien? Vamos bien ligeros, que nada nos detiene. No hay problema, no hay necesidad que nos detiene. Porque según dice la palabra del Señor, que cuando vienen las pruebas más fuertes estamos. ¿Será verdad que en el momento de la aflicción más fuertes estamos? ¿Quién nos fortalece? El Señor. Dice que las pruebas nos animan, nos motivan para proseguir hacia adelante. Por eso, mire qué privilegio para nosotros, mi hermano, mi hermana, que si nosotros comparáramos lo que es humano con lo espiritual, nos gozaríamos más en lo espiritual, porque aún en nuestro trabajo, aunque nos cansamos, pero ahí estamos, ahí proseguimos, ¿verdad que sí? Pero el Señor nos da a pensar, hijo, en tu trabajo que tú haces, ¿te cansas? Sí, me canso. ¿Cómo te sientes cuando estás cansado? ¿Cómo se ve uno cuando está cansado? Agotado. Débil. Y no nos deberíamos de mirar así. Porque si creemos a la palabra de Dios, hermana, no hay momento para que nosotros estemos afligidos. No hay momento. Porque si nosotros creemos en el poder de Dios, para eso venimos, para fortalecernos. Y el Señor nos fortalece. Dice una vez más ese versículo 10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza se reducirá. O sea, hermano, hermana, si pierdes el ánimo en tiempos difíciles, hermano, hermana, es porque tu fuerza ha disminuido. Y en el momento que nuestras fuerzas se van disminuyendo, ¿qué deberíamos de hacer? El Señor nos llama a que nos acerquemos a la fuente. Cuando usted está pasando, por ejemplo, en este tiempo que está haciendo mucha calor, ¿con qué tanto deseo desea tomarse una botellita de agua? ¿Siente deseo o no siente deseo? Y cuando la tiene con usted y se la comienza a beber, ¿qué siente? Un regocijo, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando recibimos la palabra del Señor?
Si en este momento estamos recibiendo la fortaleza, es porque estamos débiles. ¿O no? No sería así. ¿Verdad que sí? Si sentimos alegría al escuchar la palabra, es porque nos sentíamos débiles. Y así es, hermano, hermana. Nos sentimos débiles, por eso estamos aquí. Pero cuando estamos fuertes, ni nos acordamos de Dios. Pero es necesario, hermana, hermana, darnos cuenta de lo que dice la palabra del Señor. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Yo lo que me he puesto a pensar, hermana, hermana, es que en el trabajo, en las primeras horas, andas bien feliz trabajando. Y lo que me he puesto a pensar es que después de que como, parece que las fuerzas se me disminuyen. Y digo, ¿no sería que me debería fortalecer más con la comida? No sé si será solamente a mí que me pasa así. Pero a veces decimos, no es que la comida me cayó pesada. ¿Qué no se supone que comemos para fortalecernos? No nos vaya a suceder lo mismo en la palabra del Señor. Que estamos comiendo y nos comience a dar sueño. Muy pesada la palabra. No, la palabra es buena, hermana, hermana. Nos alimenta, nos nutre el alma. Por eso nosotros creemos a la palabra del Señor. Léalo una vez más, porque vamos a estar leyendo ciertas escrituras para que nos demos cuenta de hombres que en cierta manera se encontraban en tremendas dificultades, mas se fortalecieron en el Señor. Debemos de tomar ese ejemplo nosotros. ¿Qué dice versículo 10 una vez más? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza se reducirá. Mire, pongámonos a pensar. Será Reducida cuando podemos hacer algo, ¿qué decimos? Mañana. Ay, después lo hago. Pues ahí es, hermana, hermano. Ahí es donde nos damos cuenta de lo que dice la palabra. Mi fuerza se está reduciendo. Mi fuerza se está disminuyendo. Y para no ver esa disminuidad en nosotros, hay que estar siempre activos, hermano, hermano. Porque si nosotros decimos luego o después, o hay luego o hay después, creen que estoy cansado, ¿verdad que sí? Estamos cansados. Y el Señor siempre nos llama, hijos, vengan a mí. Yo los fortaleceré, les daré las fuerzas que vosotros necesitáis. Pero ¿para qué queremos fuerza? Para seguir trabajando. Pues démonos cuenta, por nosotros mismos nos podemos mirar en sí mismos. De momentos andamos bien activos y después parece, hermano, hermana, que algo nos aconteció. Cambiamos inmediatamente. Y nosotros no deberíamos de cambiar, deberíamos ser los mismos siempre. Pero ¿qué dice versículo 10? Ahí vamos a Job capítulo 7. En los momentos de nuestras vidas, hermana, hermana, vamos a sufrir, vamos a pasar angustias y aflicciones, pero hay que confiar. ¿En quién debemos de confiar? Si confiamos en Él, entonces, hermana, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos sentimos cansados? Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Piensa en eso, hermana, hermana. Si es que desde hoy en adelante, cuando de repente escuchemos decir estoy cansado, no, levántate, qué cansado ni qué no. Así es que, hermana, cuando le diga Panchito o Francisco, esto. Que Pancho le diga, vamos a hacerlo. Dice Job capítulo 7. Job capítulo 7, mire lo que dice la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Acuérdese, parece que el domingo meditamos en eso, en la semana meditamos en eso, donde dice Dios por medio de Job que la vida del hombre en la tierra es breve o es corta. Será, hermana, hermana, es corta. Y si no aprovechamos bien los días, bien el tiempo, los días se nos pasan volando como si nada.
Por eso, mire, entre más podamos alargar más las horas, mucho mejor para nosotros. Pero yo a veces le digo a mi esposa, yo no me duermo porque va a haber tiempo cuando ya voy a dormir para siempre. ¿Verdad? Por eso, mientras esté el día, disfrútelo. Pero si acostumbra a dormirse en el día, pues no sabe de lo que se está perdiendo. Así es que manténgase con los ojos abiertos durante el día y en la noche ciérrelos. A fin que en la noche ya no se ve nada. Dice Job capítulo 7, versículo 7, que dice, hermano, hermana, vean los momentos de angustia, de aflicción de Job. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. ¿A quién se está refiriéndose Job o a quién se está dirigiendo Job? A Dios. Le dice a Dios, acuérdate Dios que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Por eso, mire, hermana, aprovechemos los días, los meses, los años que nos quedan. ¿Qué tantos años nos quedan? Como siempre digo, ya son pocos los que nos quedan. Que el Señor nos ayude, que nos aumente las fuerzas para que vivamos en paz los pocos o muchos días, meses, años que nos quedan. Porque si nosotros nos mantenemos así, según como dijo ese Proverbio 24, si fueres flojo en el día de trabajo, que dice, hermano, tus fuerzas se reducirán. Tenemos que creer a lo que dice la palabra del Señor. Por eso, mire, pidámosle fortaleza a nuestro Dios que nos ayude, pero la expresión no debería decir que nos ayude como lo mencionábamos ayer. Siempre le decimos, Señor, ayúdanos cuando nosotros no lo estamos haciendo o no sabemos hacerlo nosotros. Mejor, Señor, ve y hazlo, sería lo correcto, ¿verdad? Pero siempre, Señor, ayúdame. Tengo un dolor, Señor, ayúdame. Como que si nosotros estuviéramos trabajando en él, ¿verdad? Yo creo que sería, Señor, ven y haz lo que tienes que hacer. Porque para todo le pedimos ayuda al Señor, ¿verdad que sí? Y Él es el que lo hace. Mejor, Señor, hazlo. Y si necesitas que te ayude, te voy a ayudar. Pero ¿en qué le podemos ayudar nosotros a Dios? En nada. Lea una vez más, hermana, ahí en su casa lea desde el versículo 1 y se va a dar cuenta que así como dice Job en ese versículo 7, da a entender, según lo que dice en el versículo 1, que la vida del hombre es corta aquí en la tierra. Y dice en el versículo 7, acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Pues mire, mi hermano, mi hermana, si el Señor hasta este día nos tiene aquí en la tierra vivitos aún todavía, es porque el Señor espera algo de nosotros. ¿Qué esperará de nosotros? Por eso debemos estar atentos a ver qué el Señor, pues, ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Nosotros ante Él sabemos que somos nosotros nada, pero aún nos tiene con un propósito. ¿El propósito cuál será? Pues, Señor, auméntame las fuerzas, que es lo único que necesito para proseguir, esperar lo que tú quieres que yo haga. Porque aún nosotros tenemos que ser conscientes y queremos ver qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Verdad? Como decimos, ya nos llamó. Démonos cuenta todos estos años en los cuales nos hemos mantenido delante de Él. ¿Qué hemos hecho? Nada. Pero Él sigue esperando. Lean una vez más y ahí pasamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahí en Santiago capítulo 1. Por eso démonos cuenta que así como la vida de Job tuvo momentos de angustia, de aflicción, pero acudió a Dios, hermano, hermana. Por eso la misma bendición que Dios dio a Job es para nosotros también. Y que de esa manera consideremos, mi hermano, mi hermana, que si nosotros somos flojos, hermano, hermana, nuestras fuerzas se reducirán. Y yo no quiero, hermano, que mis fuerzas sean reducidas. Va a llegar el momento que tal vez van a ser
falta las fuerzas ya para hacer esto, para hacer lo otro, pero no me deberían de faltar. Que no se supone que si nos acercamos a Él, Él nos dará las fuerzas. Dice versículo 7 una vez más que dice: vean lo que dice nuestro Dios por medio de Santiago, ahí en el capítulo 1. Según Dios dice, no dice Santiago, dice Dios, que nosotros deberíamos de tener gozo cuando nos hallamos en pruebas. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios. ¿Le creemos? ¿Has tenido pruebas? ¿Lo has experimentado? ¿Te has gozado entonces? Entonces sigámonos gozando. Entonces las aflicciones no son nada para nosotros. Al contrario, las pruebas nos fortalecen más, porque las pruebas nos acercan a nuestro Creador. Dice en Santiago capítulo 1, leamos lo que dice el versículo 2 hacia el versículo 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En toda clase de pruebas, ¿cómo debemos de estar entonces nosotros? Pero ¿qué pasa si de repente nuestro semblante se decae o se debilita? ¿Cómo nos miramos? ¿Ha visto esas peleas de gallos, hermana? ¿Cómo salen los dos? Bien gallitos, ¿verdad que sí? Y de repente, de tanto estar ahí, se comienzan a debilitar, ¿verdad que sí? Pero al final, uno cae y el otro se mantiene. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De cuáles somos nosotros, hermano? Imagínense de repente nuestro semblante bien feliz y de repente cambiamos. ¿Cómo nos vemos o cómo nos mirarán? Porque en sí no nos vemos a nosotros mismos, pero sí podemos ver a los demás. Pero la cosa es que tenemos siempre ojos para ver a los demás y no nos miramos en sí mismos. Pues mire, en esta noche o en esta tarde estamos delante del espejo que es nuestro Dios. Y ahí nos hace ver nuestra condición. Por eso para Dios no podemos ponerle ningún pretexto, hermano. Cualquier cosa que nos esté necesitando o que estemos faltos, ahí está Él para darnos lo que nosotros necesitamos. Ya no es como en ocasiones cuando decimos, bueno, a mi carro se le arruinó esto, pero no tengo. O sea, Dios no podemos decirle que no tiene. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. La cosa es que nosotros no queremos, pero está al alcance de nosotros. Y dice Santiago: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En toda clase de pruebas, dice, hermanos, tengan gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En toda clase de pruebas, gócense. Porque según dice que la prueba, hermana, que viene a nuestras vidas, ¿qué produce en nosotros? Paciencia. Y la paciencia, hermano, cuando la perdemos, ¿qué pasa? ¿Verdad que ahí nos damos cuenta que ya no somos los mismos? Ya cambiamos. Nuestro semblante comienza a cambiar. Nos comenzamos a conducir de diferente manera. Y Dios no nos quiere así, de esa manera. El Señor nos pone pruebas así como nos ha puesto delante de nosotros en esta noche.
Así como Job le dice, Dios, acuérdate que mi vida es como un soplo. ¿Qué tanto dura un soplo? ¿O qué tanto duramos nosotros en enojarnos? ¿Cuánto tardamos? Inmediatamente, ¿verdad? Hasta cuando una mirada que nos demos que no nos agrade, ya nos molestamos, ¿verdad que sí? O sea, inmediatamente nos airamos, nos enojamos. Por eso es importante reconocer, hermano y hermana, que nuestro Dios inmediatamente nos hace ver las cosas. Por eso le decía al principio también que en ocasiones nosotros no meditamos, no nos damos cuenta. Y le decía, el Señor en cierta manera nos deja ya que sigamos los pasos que nosotros queramos seguir. Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora ya es decisión nuestra si nos queremos perder. Pero el Señor, si ve que vamos allá, Él nos deja que vayamos. Pero ¿por qué inmediatamente vamos y nos damos cuenta que no debemos ir por ahí? O sea, ya nuestra conciencia nos dice, no es por ahí. Por eso, una vez más, nosotros que tenemos hijos, hermano, ¿verdad que hasta aquí no los dejamos? Les insistimos. Amén, amén. Pero Dios nos muestra que hay un límite. Pero como amamos tanto a nuestros hijos, Amén. ¿Dios nos ama o no nos ama Dios? Sí, amén. Entonces, ¿por qué dijéramos, por qué Dios entonces permite que yo sea así? Es que nos deja libres. Por eso Él nos hizo libres. Por eso Pablo les recordaba a los hermanos, ya Dios los hizo libres a ustedes. Pero ya saben a qué libertad han sido llamados cada uno de ustedes. Por eso nosotros ya sabemos a qué libertad hemos sido llamados nosotros. Y Santiago dice ahí en ese versículo 4, mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero verdad que estamos faltos de muchas cosas. Tenemos necesidad de muchas cosas. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Que no tenemos a un Padre que nos ama? ¿Que no tenemos a un Padre que se compadece de nosotros? Es que el Padre lo tiene todo. Pero nosotros somos hijos, hermano, hermana, que no queremos tomar de lo de Él. Y es nuestro. Sabemos, hermano, hermana, como que si al tomarlo nos comprometemos. Pero ya estamos más comprometidos que nada, hermano, hermana. Por eso ya no podemos retroceder nosotros. Tenemos que proseguir hacia adelante. Ya Dios nos puso en el camino y hay que terminar la carrera. Por eso, para proseguir hacia adelante, ¿qué necesitamos entonces, hermano, hermana? ¿Qué necesitamos? Mire lo que dice Dios por medio de Moisés, hermano, hermana. Veamos lo que dice en Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Capítulo 33. Me vino a la mente, pero no equivocarme. Deuteronomio 33, o a lo mejor le suene a usted también, o si lo encuentra, bueno, lo vamos a leer, hermana. Pero según en lo que me venía a la mente, es que dice, hermana, que Dios es nuestro refugio. Y si nosotros lo creemos, hermana, podemos entender todo lo que el Señor dice en su palabra, que en los momentos de angustia, de aflicción,
debemos de acudir a Él. 33, 27. 33, 27. 27. O es que estaba en el 32. 33, 27 dice, hermano, hermana. Además, leamos 26 y 27. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. ¿Quién está en ti, hermano, hermana? Si el Señor está en ti, cualquier problema, cualquier angustia, cualquier necesidad, ¿qué te dice el Señor? Destruye. No nos vaya a acontecer lo que le aconteció a Saúl, cuando el Señor le ordenó, ve y destruye todo, no dejes nada. Saúl, destruye todo. Pero de todo lo que había ahí, algo le pareció bueno y no lo destruyó. Y si según el eterno Dios está en nosotros, y en esta noche nos dice, hijo, todo lo que esté agobiándote, todo lo que te esté molestando, todo lo que te esté estorbando, destrúyelo. Es orden que Dios nos da. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos? O sea, la desobediencia nos lleva, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Por eso, si el Señor dice, destruye todo lo que te esté molestando, destrúyelo. Pero si no lo hacemos, ahí es, hermana, donde fracasamos nosotros. Aleluya. Pero según Santiago dice, hermana, hermana, que nuestros temores, en nuestras angustias, debemos de tener gozo, debemos de tener alegría. Amén. Pero dijéramos, pero ¿cómo me voy a gozar si tengo una tremenda dolencia, un tremendo dolor en mi cuerpo, en mi corazón? ¿Cómo me voy a gozar? Pues que el gozo no viene por nosotros mismos. El gozo, la paz, la alegría, Dios la da. Por eso, mire, en el momento que nosotros nos sentimos mal, debemos de clamarle al Dios eterno, como dice Moisés. El eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Creer. Si creemos que clamándole a nuestro Dios podemos fortalecernos en Él, mi hermano, mi hermana, va a suceder. Porque la palabra nos ayuda o nos da todo lo que nosotros necesitamos. Solamente tenemos que creer a la palabra de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Que la palabra ahí está, pero no la tomamos, no hacemos. El mismo Santiago dice, ustedes escuchan, pero no hacen caso a lo que les dice la palabra que hagan. Entonces solamente escuchamos, pero no hicimos. Hay que escuchar y hacer lo que dice la palabra del Señor. Porque acuérdense, si nosotros somos flojos, hermano, hermana, ¿qué pasa? Será reducida la fuerza. Nuestra fuerza, en vez de ir para arriba, va disminuyendo. Y hoy más que nunca, entre más nos estamos acercando a nuestro final, más fuertes deberíamos de estar. Póngase a pensar, hermana, hermana, cuando aquel hombre grandote que dice que insultaba al pueblo de Dios, hermana, hermana, imagínenselo como esos hombres luchadores fuertotes, hermana, hermana, y grandote este hombre, ¿cómo se llamaba? Goliat. El gigante Goliat, que se presentaba delante del pueblo de Dios y los comenzaba a asustar solamente con levantar los brazos. Imagínense. Y aquel otro hombre pequeñito, posiblemente flaquito, él mismo dijo, ¿verdad?
O sea, debemos de considerar, hermano, hermana, que los males, las angustias, las aflicciones, ahí están. Pero no son más fuertes, no son más poderosos que nuestro Dios. Así es. Por eso imagínense por qué el pueblo de Dios tenía tanto miedo cuando este hombre se presentaba delante de ellos y los comenzaba a insultar. Tenían miedo, tenían temor. Pero mire, ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tenían temor? Si tenían a Dios de su parte. ¿Por qué cree usted que David no tuvo miedo? Él sabía que el Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Y él dijo, en el nombre del Señor, o en el nombre de Jehová, o en el nombre de Jehová de los ejércitos, te voy a vencer. O sea, se fortaleció. Físicamente había una diferencia. Aquel sí estaba fuerte y posiblemente David no. Por eso, ¿cómo estamos nosotros? Físicamente débiles, pero espiritualmente, ¿cómo deberíamos de estar? Fuertes, ¿verdad que sí? Fuertes deberíamos de estar. Dice Moisés 27, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, ¿qué dijo? Que destruye. Entonces, ¿qué nos hace falta entonces a nosotros para destruir por completo todo, hermano, hermano? Pero si el Señor te lo ordena que lo hagas, hazlo, hagámoslo, hermano, hermano, hagámoslo. Aleluya. No vayamos destruyendo parte por parte. El Señor dice, destruyelos. La orden es destruye. No dice poco a poco, unos cuantos, ¿verdad? Dice, destruye todo lo que te esté afectando, todo lo que te esté molestando. Pero si no lo hacemos, hermana, hermana, ahí está. Ahí está lo que dice, lo que leímos. Somos flojos. Y la flojera, ¿a dónde nos lleva? O sea, nos comenzamos a debilitar, hermana, hermana, comenzamos a perder el ánimo. Y debemos de estar animados nosotros. Mire cuánto hace que comenzamos a correr. Ya llevamos buen tramo corrido ya. Ya nos estamos aproximando a la meta final. Y si nos estamos aproximando a la meta final, quiere decir, hermana, hermana, más ánimo debe haber en nosotros. Pero ¿qué pasa si comenzamos a perder las fuerzas, hermana, hermana? Tal vez no lleguemos. Pero el eterno Dios nos dice, hermana, hermana, que Él nos fortalecerá. Él nos dará las fuerzas que nosotros necesitamos. Solamente nos hace falta creer en nuestro Dios, hermana, hermana. Porque si creemos a la palabra de Dios, donde dice que el eterno Dios es tu refugio, dice el eterno Dios es tu refugio, tuyo. ¿Nos fortalecemos en Él o no nos fortalecemos en Él? Mire lo que dice en Isaías capítulo 40. Así es que no podemos decir, Señor, yo no puedo. Claro que no podemos nosotros. Pero el que esté en nosotros nos ordena. Acuérdense, lo leíamos parece que fue en Marcos capítulo 16, donde el Señor dice que todos los que creyesen en su nombre, ¿se recuerda qué harían? Dice que en su nombre echarían fuera demonios. Los que creyesen en Él, en su nombre echarían fuera demonios. ¿Qué más dice? Que si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Imagínense, si hasta un veneno tomásemos, no nos haría nada. Y aún dice, si vosotros oráis por un enfermo componiéndole las manos encima de él, no tú, no en ti, porque acuérdese, el que está en nosotros es el que haría todas las cosas. Dice, si alguno entre vosotros estuviese enfermo, sanaría inmediatamente, porque el poder de Dios estaría en nosotros.
porque no nosotros, sino el Señor en nosotros. ¿Se recuerda lo que leíamos en los Hechos 3 en esta semana? Dice que Pedro y Juan, hermana, iban a la iglesia, iban al templo, y ahí se encontraba un hombre con una tremenda necesidad. Ellos no tenían nada que darle, nada que ofrecerle. Pero ellos le dijeron, míranos atentamente a los ojos. Pero que él estaba atento, mirando, hermana, no los perdía de vista. Y lo único que salió de Pedro es que dijo que en el nombre del Señor Jesús, hermano, se levantara. Y se levantó. Ya después de ahí en adelante dice que la gente creyó. De tanto que creyeron, hermana, sus hermanos, hermanas, amigos, amigas, parientes y vecinos, les avisaron y los sacaron. Vamos allá. Esperaban solamente que Pedro pasara por ahí. Ya decían, ya por lo menos que la sombra, dice, llegue a nosotros. Se da cuenta de la fe que tenían ellos, hermano. Así quiere Dios que tengamos esa fe nosotros. Mire lo que dice Isaías capítulo 40. Si en esta noche decimos, Señor, pues tú nos ordenas que destruyamos todo, pero no podemos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué decía en el el Proverbios 24:10? Que no seamos flojos. Que no seamos flojos. El Señor solamente dice, invócame a mí y yo lo hago. Porque por más que nos diga que lo hagamos nosotros, hermana, no nos atrevemos a hacerlo. Pues Señor, si no lo puede hacer, déjame a mí, yo lo hago. Pero se ve hasta que ni siquiera se lo queremos permitir a Él. Pero Dios dice, yo quiero que tú lo hagas. Yo sé lo que a ti te hace falta. Mira Isaías capítulo 40, versículo 29. ¿O no tiene 29? 40, 29. Dice que Él da fuerzas, hermana, ¿a quién? ¿Y qué dice el Proverbio 24:10? Él da fuerzas, ¿a quién? Al flojo. Dice el 29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da fuerzas al cansado. Y por si no tuvieses ninguna, dice, ¿qué dice, hermana? Te multiplicaré más de las que tú tenías. Pero en cierta manera no tenemos nada nosotros. Aleluya. Pero el Dios eterno, dijo Moisés, el Dios eterno es tu refugio. Por eso, mire, hermana, acudamos a Él. Dios nos ama. Dios nos ama. Aleluya. Imagínese dar a su hijo por mí, dar a su hijo por usted, hermana, para tenernos ahí débiles. No, se supone que la muerte del Señor Jesús fue para darnos vida, para darnos fuerza. Y esa vida que Dios nos ha dado, hermana, es para que nosotros nos mantengamos fortalecidos. Van a venir aflicciones, sí, van a venir aflicciones, van a venir pruebas, luchas, necesidades a nosotros. Pero dice el Señor que nosotros debemos de confiar en Él. Por eso, una vez más, hermana, 29. Por eso si ahí le ponemos eso, hermana, si fueres flojo, o si eres flojo, ¿qué dice? Que tus fuerzas serán reducidas. Nuestras fuerzas serán reducidas. ¿Necesitamos fuerzas o no necesitamos fuerzas? Sí, hermana, necesitamos. Necesitamos al Dios eterno, como dijo Moisés, al Dios eterno lo necesitan ustedes. Mire, leamos ahí en la segunda de los Corintios, capítulo 12. Si Pablo se sintió en esa condición, cuánto más nosotros, hermana,
Y él sí dio testimonio que Dios se le apareció, hermano, hermana. A él se le apareció directamente a él en vida, en persona. Y ahora en su caminar se encontraba en problemas, en necesidades. Y lo único que el Dios eterno le decía a Pablo, lo único que tú necesitas es a mí. Lo único que necesitaba era al Señor. ¿Ya lo tienen? Amén. La segunda de los Corintios, capítulo 12, versículo 9. ¿Qué necesitas, hermano, hermana, en esta noche? Y me dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ya no seamos nosotros, hermano, hermana, ya no seamos nosotros. Si es posible, mire, a cada día hay que mostrar que estamos fuertes. A veces mi hijo ya te dice, toca. Se anda fuerte. Usted, hermano, pero está bien flaco. No, pues, ¿cuál le dice que está fuerte? Así la gente nos puede ver débiles, hermano, hermana, pero no es como nos ven, es como nos sentimos. Por eso el Señor dice, si en tu trabajo fueres flojo en el día de trabajo, si fueres flojo, dice, en el día de trabajo, no esperes que nadie lo vea, no esperes que nadie lo diga. Tú solito te darás cuenta. Sí, hermana, hermano. Uno se da cuenta en qué momento se siente débil uno. ¿Verdad que sí? Y Dios no nos quiere ver débiles. Dios nos quiere ver fuertes, fortalecidos. Por eso para Dios no podemos decirle, Señor, no tengo fuerzas. Pues estás sin fuerzas porque quieres. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Pablo, hermana, hermana? Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Terminamos ahí en los Colosenses capítulo 1, hermano, hermana. ¿Cómo te sientes en estos momentos? El gozo, acuérdese, hermano, hermana, da a entender que estamos fuertes, estamos poderosos, porque el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Digo Pablo, pues entonces si es así, dejaré que el poder de Dios se glorifique en mis debilidades. En ese momento dice Pablo, ahora sí, no que estaba muy debilitado. Vean la fortaleza que Dios me ha dado. Así también nosotros, hermana, hermana, no le presumamos a nadie, presumámonos a nosotros mismos. Antes no podía, pero ahora sí puedo. Dice Colosenses, capítulo 1, leamos lo que dice la palabra de Dios, hermano, hermana. Versículo 11. ¿Qué dice versículo 11? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. O sea, hermana, hermana, si el Señor o yo lo entendiera, fortalécete en tu hermano o en tu hermana, fortalezcanse entre ustedes. Pues ¿qué fortaleza le podría dar yo? ¿O qué fortaleza me podría dar usted? Mas dice Pablo, hermana, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿De quién? Del Señor. Así como lo dijo Moisés,
El Dios eterno es vuestro refugio. Démosle gracias a Dios en esta tarde, mi hermano, mi hermano.